sé si se escucha bien. Bueno, entonces vamos a orar. Amado Rey, Príncipe de Paz, te damos muchas gracias, Rey de la Gloria, por este día de bendición, por tus infinitas misericordias para con nosotros. Gracias, Dios, por la oportunidad de estar un día más, Señor, en esta tierra que nos has dado, por la vida de nuestras familias, por cada una de las dádivas que has tenido con nosotros, Dios. Gracias te damos, Dios, porque tú has sustentado nuestra vida, has hecho, Dios, tu perfecta voluntad, Señor, sobre cada uno de nosotros. Has guardado nuestras casas, has guardado nuestras vidas, nos has animado en este camino, Señor. Por eso te bendecimos en esta noche. Te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control de este tiempo, de todo lo que vamos a hablar hoy. Dirige tú, Señor, este lugar, este espacio. Toma, Dios, el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de tu palabra, Dios, vivifícanos a través de ella y habla a nuestro corazón. Dios, disponnos para ti, para recibir de tu verdad, de tu palabra, Dios, de ese sustento espiritual que solamente tú puedes darnos. Dios, alimentanos y afírmanos en tu verdad cada día de nuestra vida, Dios, a que nosotros haya verdadera necesidad, verdadera pasión por tu presencia, Dios, el deseo de guardar nuestros corazones en santidad y en obediencia para ti, Dios. Pon en nosotros, Dios, el querer por el hacer de tu buena voluntad, de buscarte, de escudriñar la palabra, de ponerla por obra en nuestra vida, de compartir, Señor, este evangelio que tú nos has dado, Dios, de predicar de ti, enseñarte, Dios, a través del amor, a través de la verdad, de la justicia, Dios. Ayúdanos, Dios, porque solamente tú nos puedes guiar, Señor, solamente tú nos puedes sostener, Señor. Por eso colocamos todo lo que somos delante de ti, Dios, en esta noche de bendición. Te pedimos que nos llenes de tu paz, de tu amor, de tu paciencia y que seas tú, Señor, respaldándonos en todas las cosas que emprendamos. Ayúdanos, Dios, porque sabemos que solo no podemos, Dios, que dependemos de ti, Dios. En tus manos, Señor, colocamos todo. Te pedimos que perdones nuestra vida porque te fallamos, Dios, con pensamientos, con palabras, con acciones, Señor, y actitudes que no te honran. Dios, límpianos y lávanos con tu sangre. Perdonamos también a los que nos ofenden y les bendecimos en esta noche. Y te rogamos, Dios, de que tomes el control, que traigas los que aún, Señor, vienen en camino a conectarse, Dios, los que están teniendo quizás dificultades técnicas para poder ingresar. Ayúdalos, Dios, y guíanos a todos a tu verdad y a tu temor. En tus manos estamos, Dios, y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú eres digno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Bendiciones. Dios bendiga a todos los que se acaban de conectar. Vamos a tener un tema bien especial en esta noche, titulado Percepción, ¿cierto? Percepción. Entonces, vamos a ir al pasaje en Hechos 10. Hechos 10, que yo lo tengo por aquí. Está acá. El libro de los Hechos, capítulo 10, verso. Hombre, me pasé. Pensé que me pasé, se me fue mucho. Hechos 10, verso 36. Vamos a leer el verso 36. Hechos 10, 36. Dice lo siguiente. Dice Hechos 10, verso 36. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan. Dice lo siguiente, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Gloria a Dios. Bienvenido, James, Dios te bendiga. Dice lo siguiente, estamos en Hechos 10, James, verso 36 en adelante. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. A este le levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, ¿cierto? A los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que han venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Esto es lo que pasa cuando Pedro es llevado a la casa de este romano, de este centurión, Cornelio, ¿cierto? A la casa de Cornelio. Es lo que ocurre cuando es guiado hasta allá para que les anuncie el Evangelio, y él empieza a contarles, a dar testimonio, ¿cierto? De las cosas que él vio y vivió a los pies de Cristo. Que él pasó esos años que tuvo él, esos 3 años que él estuvo con el Señor aprendiendo de él, y dio testimonio de que él, realmente él hizo la voluntad, ¿cierto? De Dios en la tierra, y que de verdad Dios le respaldaba en todo tiempo, y que en él se cumplió todas las profecías, todo lo que se había dicho acerca de él en la antigüedad, en el tiempo de los antiguos, se vino a cumplir en la vida de Cristo, hasta la forma en la que murió, ¿cierto? Y cuando él terminó de anunciar esto, o ni siquiera terminó, todavía le estaba hablando, y inmediatamente se derramó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban en el lugar, ¿cierto? Y fueron llenos Cornelio y todos los de su casa, sus amigos y sus criados, fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces los judíos que estaban allí con Pedro se quedaron como, no saben qué decir, porque se dieron cuenta de que Dios había dejado de tener esa exclusividad con Israel, y que ahora el Espíritu se empezaría a derramar no solamente sobre judíos, sino también sobre no judíos, sobre los gentiles. Por eso se quedaron sorprendidos. Por eso Dios tuvo que preparar antes, ¿cierto? A Pedro, unos minutos antes de él estar allá. Pedro tuvo una visión en un éxtasis que tuvo antes de almorzar, y en una visión se le mostró de que Dios santificaría a aquellos que no se consideraban santificables en aquel tiempo, que era que los gentiles, y se lo muestra a través de animales puros y animales inmundos, ¿cierto? Que era parte de la ley, y que él no haría acepción de personas. Por eso le dice que no llame común a lo que él ya ha santificado, ¿cierto? Mostrando así la gracia que iba a empezar a moverse a partir de ese momento sobre toda la humanidad. Entonces, ¿por qué vamos a hablar acerca de la percepción? Porque la percepción es algo que está en nosotros, es la forma como nosotros vemos a Dios, ¿cierto? Conocemos a Dios, mejor dicho. ¿Cómo conocemos nosotros a Dios? ¿O cómo vemos nosotros a Dios? Y eso tiene mucho que ver en cómo Dios puede obrar en nuestra vida dependiendo de esa percepción que nosotros tenemos de Él, ¿cierto? Porque a la larga, todas las personas, conocedores y no conocedores de Dios, nos hacemos como una percepción de quién es Jesús, de quién es Cristo, ¿cierto? De sus capacidades, de sus características. Aún en nuestra mente, de alguna manera, tratamos de darle un rostro, ¿cierto? Tratamos de darle una forma para poder acercarnos a Él a través de la oración. Tratamos de tener como una especie de visión hacia Él. Y lo que pasa es que
Por eso mismo el Señor nos dejó la palabra, para que nosotros pudiésemos entender y tener esa claridad de quién es Dios y qué es lo que Él quiere. Porque precisamente nos damos cuenta a través de este pasaje de que aunque sí, Dios se movió entre nosotros como hombre y hizo muchas cosas, la palabra de Dios dice que, ¿será posible? En la universidad, la palabra de Dios dice que, la palabra de Dios dice que Él no se manifestó a todo el mundo después de que fue y se entregó en esa cruz, en ese madero, murió por nosotros, ¿cierto? No se manifestó a todos, no se le apareció a los romanos que lo crucificaron, no, se le manifestó a los discípulos, a los que habían estado con él tiempo atrás. Se reveló a ellos, aunque por un tiempo él se estuvo manifestando en una forma diferente. ¿Se acuerdan que a algunos de ellos se les manifestó como un anciano que iba de camino y empezó a hablar con ellos, a recordarles acerca de las palabras, de la palabra, y ellos empezaron a entender y cuando se dieron cuenta y él desapareció, dijeron, uy, cuando él empezó a hablar de los profetas, la palabra ardía en nuestro corazón, nos estaba revelando la palabra y se dieron cuenta que era el maestro. A otros se les reveló también como otro hombre dándoles de comer justo cuando venían de trabajar toda la noche pescando, ¿cierto? Y así, de diferentes formas, el Señor se fue como manifestando a ellos. A otros se le manifestó tal y como era y le dijo, venga, soy yo, venga, toque aquí la llaga que soy yo, soy Cristo. ¿Sí? Soy Jesús el que murió en el madero, ¿se acuerdan a Tomás? Y así. ¿Y por qué pasa eso? Porque es que es necesario que la iglesia de Cristo sea testigo de Cristo. Es decir, ¿qué quiere decir testigo? Vengan, yo les defino por acá lo que quiere decir la palabra testigo. La palabra testigo dice persona que está presente en un acto o en una acción con o sin intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido. Persona que ha presenciado un hecho determinado, sabe algunas cosas y declara en un juicio dando testimonio de ello. ¿Sí ven? Es una persona que ha presenciado. Eso es un testigo. Es una persona que presencia, que ve algo, que vive una experiencia. Que lo quiera dar a conocer a otros o no, no importa, pero ha tenido una experiencia, ¿cierto? Y eso es lo que Dios necesita en nosotros como iglesia, que nosotros tengamos o no una, sino muchas experiencias con Él, ¿cierto? Para poderse manifestar en medio de nosotros. Es necesario que tengamos una manifestación, una experiencia real con el Señor. Porque eso a veces, esas experiencias que nosotros tenemos con Dios son cosas que nutren nuestra fe. Si nosotros no tuviésemos experiencias con Dios, pues simplemente pues nuestra fe no crecería, se quedaría de la misma estatura todo el tiempo, porque usted estaría orando y haciendo aquí y obedeciendo allá, y usted no vería ningún cambio, ninguna diferencia. Entonces, ¿qué va a pasar con su fe? Pues usted finalmente no crece y lo más probable es que la mayoría terminaría por desistir, dejaría de creer. Porque usted ahí espere y nada, ni siquiera una señal, ni siquiera un siga o pare o no haga así, hágalo de esta manera, nada. Se cansaría uno y la fe finalmente desfallecería, ¿cierto? Por eso es necesario de que nuestra fe esté puesta en el Señor, primeramente, ¿cierto? De que tengamos ese deseo y ese anhelo de tener una experiencia personal con Dios, experimentarlo verdaderamente, que era lo que él les hablaba. Por eso el apóstol Pedro les da testimonio, dice, yo estuve con él y él hacía esto y aquello, ¿cierto? Y aunque lo mataron, resulta que el hombre resucitó también y nos dejó una tarea que era dar testimonio de esto. Y ahora como testigos damos testimonio de esas cosas que él hizo, ¿cierto? Y ahí empieza el hombre a hablar de Dios y a dar testimonio de que era verdad, de que él era el Mesías, de que de verdad murió como hombre, ¿cierto? Pero que se levantó en gloria porque pudo vencer la muerte. ¿Por qué? Porque
no había aguijón de la muerte que lo tocara porque en él no había pecado. Entonces por eso pudo vencer la muerte. Y a través de él era que había redención de ahí en adelante para la humanidad. Y a medida que Pedro estuvo hablando allí a esas personas, no tenemos un número exacto porque nos dicen, no, habían 10, habían 8, no sabemos, pero no eran poquitos porque si era un hombre que trabajaba para el gobierno romano, ¿cierto? Como soldado, que llamó a sus amigos y encima de eso tenía criados, pues podemos decir que aproximadamente podrían haber cerca de 12 o 15 personas como mínimo en ese lugar, ¿cierto? Sin contar, pues los criados, ¿cierto? Los amigos de él, no sabemos cuánto eran, porque si estaban la familia y los amigos. Entonces, todos estos extranjeros estaban escuchando del Mesías y de Cristo y en ese momento, a medida que él les iba revelando este conocimiento, la percepción de ellos sufrió un cambio. La forma de ellos de ver a Dios sufrió un cambio porque sabemos por la palabra que Cornelio era creyente, a pesar de que él era un gentil, él creía en Dios, ¿cierto? Porque dice que él estando allí en su casa, vio un ángel que vino y le habló y le dijo, Cornelio, el Señor se ha acordado de tus oraciones y dice, de tus ofrendas, no, él usa otra palabra, de tus limosnas, le dice. El Señor, tus limosnas han sido atraídas a memoria delante del Señor, ¿cierto? Le dice el ángel, el mensajero que Dios trae al. Por eso Dios habla a la vida de Pedro y lo prepara para que en Pedro no se formaran los prejuicios de, no, 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 pero yo cómo ir a los gentiles si usted dijo que usted venía a la casa de Israel. Por eso el Señor le muestra a través de esa visión y le hace comprender previamente a. Y eso no pasó, no, días atrás, no, eso pasó simultáneamente. Mientras el ángel estaba hablando allá a Cornelio en su casa, acá en la casa de Simón, el curtidor, estaba Pedro en la azotea y allá también Dios estaba hablando con Pedro, le estaba mostrando la visión en simultáneo, para que todas las cosas llegaran a converger a ese punto de poder el Señor revelarles el camino más claramente, ¿cierto? Más o menos algo así, vino a pasar algo así como lo que estaba haciendo Félix, uno de los funcionarios del gobierno romano, cuando tenía a Pablo en medio de ese juicio que se le estaba haciendo ya estaba cautivo y estaban allí viendo qué hacían con él.
Y la Biblia dice que Félix empezó a indagar acerca de este camino y empezaba a visitar a Pablo y a preguntarle acerca de este evangelio y de esto. Y Félix le decía a él, pero Félix lo hacía porque Félix tenía una segunda intención. Él esperaba que Pablo le diera alguna platica, a ver si lo soltaba. Y se hacía loco y no, el man se voló, no sé qué pasó, pero Pablo no era así. Y entonces mientras él esperaba la plática, él iba preguntando poco a poco, iba preguntando sobre qué iba a pasar pues con este asunto de su libertad y él iba indagando acerca del camino y hay un momento donde él le empieza a sentir temor, ¿cierto? Y le dice, uy, por poco y me persuades a este camino. Es decir, ¿qué pasaba con Félix? Que Félix estaba a esto de convertirse a Dios y le dio miedo. Y desde ahí dejó de visitarlo. Pero estuvo a esto, indagó tanto que estuvo a esto de convertirse. Y ahora Cornelio estaba haciendo precisamente eso, indagando acerca del camino, aún sin saberlo. Él no sabía por qué era necesario que Pedro viniera y lo visitara ese día a su casa. Él simplemente siguió la dirección que Dios le dio. Y le dijo, no, es que me mandaron a llamar pues, por usted, que es necesario que venga acá a la casa. Y así es Dios con nosotros. Él es el que nos va guiando en nuestro camino. Él nos va guiando a todos, sin excepción. Siguió a Cornelio, que era un hombre que tenía una visión de Dios, ¿cierto? Una forma de ver a Dios muy difusa, muy difusa. No sabemos cómo conoció el de Dios, ¿cierto? No podemos decirlo. Hay algunas personas que dicen que este Cornelio era el mismo centurión que tenía un criado enfermo, que se acercó, ¿cierto? Cuando Cristo andaba entre nosotros, ¿cierto? Se acercó a él y dijo, manda la palabra y mi siervo sanará. Algunas personas dicen que es este mismo centurión, ¿cierto? Pero no podemos demostrarlo de alguna forma específica porque la palabra no nos esclarece ese punto, ¿cierto? Pero coincidiría de esa forma, pero no sabemos específicamente quién era este Cornelio, ¿cierto? ¿Quién era él antes de eso? Pero sabemos de que en él había un temor inicial de Dios. Y lo que Dios hizo fue que utilizó ese temor inicial para enrutarlo a él al camino que era. Cuando él llega a este camino y cuando Pedro llega a este lugar y empieza a esclarecer el camino, es que ocurre la manifestación de Dios en medio de ellos, que es que todos son bautizados en el Espíritu inmediatamente. ¿Por qué? Porque cambió la percepción de todos los que estaban en ese lugar acerca de Dios. Cambió la forma en la que ellos veían y creían y vivían conforme a Dios. Eso cambió por completo. Y no fue que estuvieron en un seminario con Pedro de 3 días o se fueron a un retiro de 3 días donde todo el día leyendo y orando y ayunando y aprendiendo y no, y ya, y la mente se fue preparando. No, fue algo que en cuestión de minutos. ¿Cuánto tiempo quedó allí? Como un día. Podríamos decir 24 horas desde que llegó hasta el otro día le dijeron quédese. Y ya. Y Dios hizo un montón de cosas en ese momentico. No solamente en la vida de Cornelio y de todos sus amigos y su casa, sino también en la vida de Pedro y en la vida de esos judíos, en esos judíos pegados a la circuncisión que estaban con Pedro también. En un momentico Dios cogió ahí y mató un montón de pájaros en un solo tiro. Resolvió un montón de situaciones en diferentes personas en un instante. Le aclaró a los judíos de la circuncisión que no era necesario ser circuncidados para ser aceptables delante de Dios. Le aclaró a Pedro de que no solamente la salvación era para los israelitas, ¿cierto? Sino para todo el que creyese. Y le aclaró a estos gentiles que creían en Dios de que Dios era Cristo Jesús. Se los aclaró, ¿cierto? A todos. Cambió la percepción. Y eso también es necesario que pase en nuestra vida.
necesitamos cambiar la forma en la que nosotros vemos a Jesús. Necesitamos cambiarla. Permitir que Dios moldee esa manera en la que nosotros lo vemos a Él, porque para algunos Dios solamente es un Dios todopoderoso, ¿cierto? Como yo lo creía antes, que era un Dios todopoderoso, que podía hacer todas las cosas, pero Él habitaba por allá, en un planeta muy lejano de la Tierra, y Él era todopoderoso y podía hacer todo lo que quisiera, pero Él estaba allá y nosotros como humanos estábamos aquí. Y si nosotros no nos metíamos con Él, no se metía con nosotros. Y así, esa era mi percepción antes de Dios, ¿cierto? ¿Y Dios qué tuvo que hacer? Entrar a esclarecer esa forma en la que yo lo veía a Él, a presentarse en mi vida. Lo mismo que le pasó por lo menos a Pablo, siendo Saulo. ¿Se acuerdan cuando iba de camino a Damasco con los otros dos soldados, pensando de qué forma podía perseguir la iglesia, dónde podrían estar esos cristianos? ¿Dónde podría estar esa iglesia primitiva? ¿Qué estaban haciendo? Este Saulo vivió una experiencia similar con Cristo. De camino a Damasco, una gran luz lo rodeó, dice la palabra, y el hombre se cayó del caballo, ¿cierto? Y escuchaba una voz que le habló y le dijo, y lo llamaba, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se quedó como que, ¿quién eres tú, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué dijo Saulo después de eso? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cierto? Y los otros que iban con él escuchaban la voz, pero no veían nada. Simplemente vieron que el hombre cayó del caballo y se quedaban así como que, ¿y a este qué le pasó? Y escuchaban la voz, pero ellos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando en ese instante en la vida de Saulo, porque hubo un cambio de percepción. Porque para Saulo, Dios era un Dios de rituales, era un Dios de ley, ¿cierto? Para Saulo, esa era la percepción de Saulo. ¿Por qué? Porque él había sido criado desde muy pequeño en un camino así. Se le ha enseñado, Dios es así, y si usted hace las cosas mal, la muerte, hermano, la muerte. Si usted no cambia su actitud, toca matarlo. Esa era la percepción que Saulo tenía de Dios, porque él había sido criado de esa forma, había sido enseñado por muchos años de esa manera, de que si usted no se apegaba a las tradiciones, no, usted es un hereje, o lo expulsamos o lo matamos, lo que primero vamos a hacer, porque así era como los fariseos y los escribas de aquel tiempo habían convertido el camino a Dios, lo habían vuelto de esa manera, por eso Cristo les decía, ustedes ni entran ni dejan entrar al reino de los cielos. No hacen sino estorbarle a la gente con tanto pereque, como se dice, ¿no? Con tanta, no, que es que eso no me puede hacer, no, que es que no lo haga así, no, que lo haga así, hágalo de esta manera, no, esfuerce de más, no, yo no sé qué, por aquí, y sacan un montón de normas y de leyes que la gente se desanimaba, no perseveraban en la doctrina. Ni siquiera él, por eso el Señor les decía, es que ustedes imponen cargas que ni ustedes son capaces de llevar. Pura apariencia, pura apariencia. Entonces, ni llegan ustedes ni dejan que los otros lleguen. ¿Pero por qué? Porque tienen un problema de percepción acerca de Dios. La manera en la que ellos, con los ojos que ellos veían a Dios y la forma en la que lo veían no es como realmente era Él. Por eso cuando se reveló el Mesías no creían que fuera Él, porque ellos decían, no, ellos estaban esperando a un hombre de guerra, de poder, que iba a ir a acabar con todos los romanos y ya no me van a azotar más a los israelitas y ya dejen de pedirles tributos y ya salgan del territorio de ellos. Ellos esperaban un Mesías así, ¿cierto? Alguien así como tipo Rambo, un tipo que se enfrentaría a ejército y los derrotaría a todos y ellos esperaban eso ya. Y todavía hasta el día de hoy siguen esperando en esa visión de ese Mesías, ¿cierto? Por eso cuando se apareció Jesús, ¿cierto?
un hombre de oficio carpintero, ¿cierto? De un perfil bajo, porque no era el alma de la fiesta tampoco, un hombre tranquilo, tenía otros hermanos en casa, ¿cierto? Un hombre sencillo, que hablaba de amor, que hablaba de perdón, todas esas cosas, eso chocaba con la idea con la que ellos crecieron, y ellos dicen, no, pues que este no puede ser. Yo creo que este no puede ser, porque ¿cómo así que si los profetas dicen que su mano iba a ser poderoso y que con vara de hierro iba a gobernar las naciones, y este habla que es que de misericordia y de perdón, y no quiere, y ni siquiera respeta el día de reposo, no se lava las manos para comer, y ellos se arrancaban los cabellos, porque ellos tenían una percepción completamente alejada de lo que era. Por eso Dios no se pudo revelar en la vida de ellos, por la forma en la que lo están viendo. Y a veces así nos pasa, por eso a veces Dios no se manifiesta en nuestra vida, porque la forma con la que nosotros lo vemos a Él no es la indicada. La forma en la que nosotros creemos en Él no es la indicada, no es la más precisa. Sin embargo, Dios nos ayuda en esa debilidad, en esa falla, así como ayudó a Cornelio, que le envió dirección, le envió una dirección. Cornelio no estaba esperando eso, él nunca pensó que a través de sus diezmos y de sus limosnas y de sus oraciones, Dios le iba a dar dirección y le iba a mostrar el camino que era, ¿no? Porque Cornelio dentro de su corazón, él se consideraba que él estaba bien con Dios, ¿no? Yo estoy bien, yo temo a Dios, le sirvo al prójimo, hago misericordia, ya, yo estoy bien con Dios, pero Cristo quería mucho más para su vida. Mucho más, igual con nosotros. Dios quiere mucho más en nuestra vida. Pero para que eso se pueda manifestar es necesario que nosotros nos dispongamos y permitamos que nuestra forma de verlo cambie y sea conforme a la que Él quiere, no a la que nos dice una persona, sino como está escrito. Que Cristo se pueda revelar a nuestra vida como está escrito. No como dicen por ahí, no como, no, es que salió una moda, una tendencia entre las iglesias cristianas y ya, y no, resulta que ya si usted no ora y si usted no hace yo no sé qué gesto, entonces ya Dios no lo escucha, entonces no, hay que cambiar eso, porque es que ya Dios puso un nuevo mandamiento y hay que orar así. Todos tenemos que orar así. Ay, no, que ya no podemos ministrar si no tenemos un instrumento de X color, porque no, entonces ya eso no agrada a Dios. Y así poco a poco vamos como deformando la visión que tenemos de Dios, el servicio a Dios, todas esas cosas se van como cambiando. Con pequeñeces se va desviando uno, cositas pequeñas, porque es que muchachos, es un camino que es largo, este camino es largo. Y cuando el camino es largo, eso pasa como con, no sé si ustedes de pronto han visto que uno toma una vara, un palo de escoba, por ejemplo, o un metro, ¿cierto? Y usted lo extiende lo más que se pueda y usted se da cuenta que usted con solamente moverlo unos pocos, ¿cierto? Unos pocos grados acá, desde donde usted lo está sosteniendo, en el otro extremo de la punta, ¿cómo se afecta eso? No se va a mover los mismos grados que usted está moviendo acá. La diferencia que usted hace aquí y en el otro extremo es grandísima, ¿cierto? Una cosa es que yo medio muevo aquí, pero miren que esta punta apenas si se mueve, pero la otra se mueve muchísimo. Y así pasa con nuestra manera de ver las cosas. Nuestra forma de ver a Dios es así. Cuando nosotros tenemos una forma de ver a Dios que no está conforme a la palabra de Dios, y nosotros, no, pero es que eso es una pequeñez, eso no pasa nada, no nos damos cuenta que eso va a tener una repercusión más adelante y va a ser una repercusión grande en nuestra vida. Lo que usted está viendo hoy como algo chiquitico, que no, eso no pasa nada, yo lo puedo manejar, más adelante se le sale de las manos, se le sale de las manos la situación. Por eso es necesario que nosotros permitamos que Cristo moldee la percepción que estamos teniendo de Él.
a lo que está escrito, conforme la palabra. Porque Dios se manifiesta es como está aquí escrito en esta palabra. Aquí en la palabra está todo lo que necesitamos saber de Él. Aquí está. Lo que no está aquí, Él nos lo va a revelar ya cuando estemos con Él allá juntos. Pero el resto aquí está. Usted no necesita que el Señor saque por allá, ¿cierto? El verso 29, el capítulo 29 de los Hechos, para usted tener claridad de algo de Dios en esta tierra, no. Ya con lo que está allí es suficiente. Es suficiente eso que está allí. Pero es necesario que nosotros permanezcamos en Él. Permanezcamos en esa búsqueda continua de tener esa proximidad a Él, porque esa proximidad se convierte en experiencias con Él, en nutrir nuestra fe. ¿Usted cómo va a nutrir su fe si usted ni siquiera pasa tiempo con Él? No se va a poder nutrir. Si usted ni siquiera lee la palabra, ni la escucha, ni nada, ni persevera en la búsqueda de cánticos y de salmos, nada. ¿Cómo puede usted nutrir su fe y fortalecerse en Dios cuando usted esas pequeñeces, ni siquiera eso le presta atención? Es muy difícil, porque hay gente que, no, yo quiero cambiar, no, yo quiero salir de esto, yo quiero salir de este problema, quiero dejar esta dificultad atrás en mi vida. Pero con las cosas sencillas con las que nos podemos acercar a Él, no queremos hacerlo. Pero queremos que Dios se manifieste en nuestra vida. Pero lo que la palabra nos está enseñando por la palabra misma es que Él se manifiesta, es en los que le son testigos, en los que andan con Él, en los que le buscan, los que tratan de rodearse de su conocimiento. Allí es donde Dios se manifiesta. Vuelvo y retomo el ejemplo de Saulo. Saulo tenía el conocimiento de Dios, sí lo tenía. Solamente que su percepción de Dios era muy diferente. Por eso Dios cuando lo llama, él inmediatamente algo cambia dentro del corazón de Saulo. Y después de allí, esos 3 días siguientes, no nos dice la Biblia qué pasó, qué oraba Pablo, no lo sabemos. Pero sí sabemos de que hubo un encuentro personal con el maestro en esos 3 días. Muchas cosas el Señor cambió en el corazón de Saulo ese día. Muchas cosas cambiaron en ese instante en que esa luz lo rodeó. Muchas cosas cambiaron allí. Y eso no tomó días, ni horas, minutos, minutos, minutos tomó eso. Y eso lo marcó de por vida, tanto así que fue capaz de dar su vida por esa causa que Dios le dio. Dio su vida por eso. Lo impactó de una forma profunda, profundamente. Y eso es lo que nosotros como iglesia necesitamos buscar, ser impactados profundamente por la presencia de Dios en nuestro corazón, profundamente, no por encimita, no porque es que mi papá va a la iglesia, es que mi mamá va a la iglesia, es que mi hermano va a la iglesia y él me dice que yo tengo que ir, no, es de forma íntima y personal, con una conciencia de eso. Que usted sea consciente de que usted necesita ser impactado por Dios profundamente, no de forma superficial. Porque si Saulo hubiese sido impactado de una forma superficial, créame que en cuestión de días o meses había vuelto a perseguir a la iglesia. De ahí se ha parado ciego y todo persiguiendo a la iglesia. Pero Cristo hizo algo esos días que lo cambiaron de forma definitiva y para siempre. Para siempre. Porque a veces nosotros necesitamos permitir que Dios moldee nuestra mente, nuestro entendimiento debe ser moldeado, debe ser alumbrado por Él. No por los hombres, sino por la presencia de Dios, porque la Biblia dice que la unción que nos ha dado es la que nos enseña todas las cosas. Pero para que esa unción, que es el Espíritu de Dios, ¿cierto? Nos enseñe todas las cosas, necesitamos experiencias con Él. ¿Usted cómo hace para obtener experiencias si no está presente? No tiene experiencia de nada. No tiene experiencia de nada. ¿Usted cómo va a usted puede pagar una universidad
7 años, 5 años, lo que quiera. Ni en un solo día poner un pie en esa universidad. Y a los 7 años usted va a ir por el diploma y no se lo van a entregar. Así usted haya pagado los millones que haya pagado por eso. De principio a fin, haya hecho todas las vueltas de los derechos de grado, de todo. Ese día no te dejan graduar. ¿Por qué? Porque nunca estuviste. Nunca hiciste acto de presencia, nunca tuviste experiencia allí, nunca fuiste testigo del conocimiento que se compartió todo ese tiempo. Es igual con nosotros. Necesitamos ser testigos a nivel personal con el Señor. Personalmente, conocerlo personalmente. No como, y conocerlo de forma completa hasta donde se nos permita en esta vida. Porque Él es eterno y es infinito. Así que decir que lo vamos a conocer en los años que vamos a tener esta vida, eso sería pues decirles mentira, porque no lo vamos a terminar de conocer el tiempo que estamos en esta tierra. No es suficiente para conocerlo. Nos va a tomar toda la eternidad. Y no se preocupen que vamos a tener una eternidad al lado de Él para poderlo conocer como es Él, ¿cierto? Pero pretender conocer a Dios todo ya y poderlo encasillar y ponerle una ficha técnica, eso va a ser imposible. Eso nos va a tomar años y muchos años. Pero mientras estemos en esta tierra, debemos hacer nuestro deber, que es conocerlo, aprender de Él. Si no, Él no nos hubiera dejado la palabra para guiarnos. Por eso nos dejó la palabra, para conocerlo, que es como espejo para nosotros, ¿no? No se puede mirar ahí, usted se da cuenta ahí, si usted se mira con esta palabra, usted se da cuenta si está peinado, está despeinado, si está vestido, si está desnudo, en esta palabra. Ya si usted quiere engañar y quiere hacerse loco, como dice por allí, eso ya es problema de cada uno. Pero esta palabra es la que le dice a uno cómo es que está. Usted puede charlar dentro de la casa y decir, no, yo hago mi devocional, yo voy a la iglesia, yo sirvo, yo por aquí, por allá. Pero cuando usted va a esta palabra y esta palabra lo confronta a usted, usted se da cuenta realmente quién es usted y cómo es que está. Esto es lo que lo aterriza a uno a la realidad espiritual. Porque como le digo, nos pasa como Cornelio. Ah, no, yo estoy bien. Yo conozco a Dios, tengo a Dios, ya. No necesito nada más. Cornelio no había ni empezado. No había ni empezado cuando el Señor se le manifestó allí. Eso fue otro caminar con él. Porque es muy probable que este Cornelio sí sea el Cornelio del que uno escucha más adelante en una de las epístolas, ¿cierto? Que se está hablando de un hombre hospitalario, un hermano hospitalario. Es muy probable que sí sea este Cornelio. Es muy probable que sí sea él. Y más adelante usted lo va a ver una epístola muy pequeña, como el hombre que la escribe se refiere a este siervo y dice que es un hombre hospitalario. Así tuviera un líder que era lo peorcito que había en la iglesia, que le hacía la vida imposible a él y a los hermanos que llegaban. Y le decía, no importa, Cornelio, usted lo está haciendo bien, hágalo bien, deje que Diótrefes haga toda la maldad que haga y que cuando lleguen los hermanos de visita los trata mal, deje que él sea así, así usted esté a cargo de esa iglesia, déjelo tranquilo, usted siga haciendo las cosas como las está haciendo, no se desanime, siga así, ¿cierto? Pero es necesario que permitamos que Dios produzca un cambio en nuestro corazón, en nuestra vida. Le voy a pedir que me acompañe a otro pasaje en el libro de Salmos 103. Salmos 103, versos 20 y 24. 20 y 24. ¿Salmos qué? 103. Sí, sí. Del 20 al 24 lo puse. Ay, yo me... Perdón, del 10 al 14. Yo sí iba a decir, no, el 10 al 14. Del 10 al 14. Dice lo siguiente: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades,
ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Qué vamos hasta bueno, ya me pasé. Bueno, era hasta el 14. Bueno, me emocioné, perdón. Pero miren lo que dice acá la palabra. Dice que Dios es el que se encarga de remover la maldad de nuestra vida. Estamos 103 del 10 al 14. Estamos 103 del 10 al 14. Entonces, se encarga de alejar la maldad de nuestra vida. Dice que así como el oriente está lejos del occidente, así mismo hizo Dios con las maldades. Es decir, nos puso nosotros en un extremo y al otro lado apartó nuestras iniquidades. Lo que leíamos allá, los que en él creyesen serán libres de pecado. ¿Y por qué hablamos de ese punto? Porque eso es una de las cosas de percepción que más afecta a los hombres. Les cuesta creer que los pecados son perdonados por Dios. Y como no se sienten perdonados y como no pueden creer que son perdonados, permanecen en ataduras. ¿Producto de qué? De esa mentalidad o de esa forma de ver lo que Dios ha establecido. Porque les cuesta que a través de una oración, ¿cierto? Y a través del bautismo se puede ser perdonado de la maldad. Y aún, ya después del bautismo, es necesario seguir confesando nuestros pecados a Dios. Eso lo sabemos todos. Y hay personas que algo tan sencillo y tan básico como es en el Evangelio todavía no les cabe en la cabeza. Y por eso es que permanecen atados a vicios, permanecen atados a situaciones, a hábitos incorrectos, porque todavía no se las creen de que si ellos confiesan su pecado, Cristo es fiel y justo para perdonar. Y eso afecta la percepción que tienen de Dios y eso por consiguiente afecta la forma en la que Dios se puede manifestar a esa vida. Porque es como lo leemos allí, leíamos el pasaje anterior, ellos estaban escuchando el mensaje y se les está diciendo, Cristo es el que Dios eligió para ser juez de vivos y de muertos, es decir, es Dios mismo, ¿cierto? Y les dijo, y los que en él creen serán perdonados sus pecados. Y el hombre estaba hablando de eso y inmediatamente todos, ¡fum!, fueron llenos del Espíritu Santo. Era como que les faltaba rellenar esos vacíos doctrinales en su vida. En su entendimiento eso no estaba. Tenían temor de Dios. Quizás los criados porque vieron al amo que tenía temor de Dios y que hacía cosas para Dios y que oraba y que hacía bien al prójimo. Y parte de ese temor de Dios también vino a crecer en ellos. Pero todos ellos tenían como ese vacío doctrinal en sus corazones. Y por eso vino Pedro como mensajero de Dios y vino a rellenar esos vacíos. Y en el momento que ellos fueron convencidos de esa verdad, fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando se convencieron por completo. En el momento que usted está convencido de que Cristo puede libertarlo, usted experimenta libertad. Pero cuando usted no está convencido, no, ¿será que sí? No, es que es muy difícil, mucho tiempo. No, es que es una adicción muy brava la que yo tengo. Ahí se va a quedar amarrado a eso. No, es que es un hábito que yo he luchado y yo he tratado y no he podido. No es que no es porque usted lo pueda hacer, es por su fe puesta en el Señor. Por eso es que va a ser posible.
Por eso es necesario que nosotros permitamos que Dios moldee nuestro entendimiento, que no nos conformemos a la forma en la que vivimos en esta tierra, a la forma en la que quizás se nos ha enseñado, quizás la religión de forma tradicional, a través de la tradición. Son cosas que nosotros necesitamos empezar a presentar en oración, en oración, para que Dios empiece a moldear ese área en nuestra vida y que nosotros podamos permitir que Dios se manifieste en nuestra vida. Porque Él quiere manifestarse, sino que a veces nosotros se lo impedimos, ¿cierto? Hay otro pasaje que quiero leer para terminar. Está en San Mateo, este sí es del 20 al 21, pero vamos a leer capítulo 11. Eso está aquí. Porque es que resulta que ser testigos no solamente trae eh, derechos, sino que también trae unos deberes, unas responsabilidades delante de Dios. Y eso lo vemos en Mateo 11, verso 20 al 24. Dice lo siguiente. Entonces comenzó a reconvenir, es decir, a tratar de convencerlos, a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido, tiempo a que se hubieran arrepentido, se arrepintieran, me enredé, tiempo a que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por lo tanto, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Luego le dijo a otra ciudad, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Miren, y esto ya es con las personas que ya tienen algo de conocimiento de Dios y que ya han tenido experiencias con Dios personales. Sea porque usted lo ha vivido, sea porque usted vio que Dios obró en la vida de un amigo, un familiar. Cuando esas cosas Dios las empieza a hacer alrededor de nuestra vida y en nuestra vida, ya nosotros somos testigos. Ya en nosotros Dios ya nos ha puesto la mirada encima. Porque eso quiere decir que de alguna manera Dios ya se reveló a nosotros. Y por el hecho de que Él se revele a una vida, ya Dios le está dando a esa persona como un empujoncito para que inicie el camino con el Señor. Ya Dios está cumpliendo su punto, que es empezarlo como a mover a uno al temor de Dios. Y por eso es lo que Él le dice ahí, porque lo que pasó con Tiro y Sidón fue en el tiempo de los profetas mayores, que eran poblaciones que económicamente muy bien acomodadas, eran como el centro del comercio de ese tiempo, y pues era pues la gloria de ese tiempo, lo más desarrollado, la mejor tecnología, tenían unos puertos marítimos donde todo se movía por allí, mejor dicho, era como el bazar del mundo antiguo, allí se movían los negocios, todo se movía allí, y ahí era donde estaba la prosperidad y todo. Y Israel empezó a apoyarse en esa gente y en Egipto y en un montón de otras naciones y dejaron a Dios a un lado. Y entonces Dios, ¿qué hizo? Vino y los castigó. Y no solamente castigó a Israel, sino que castigó a todas esas otras naciones que estaban alrededor siendo de estorbo, que se habían puesto allí y habían hecho promesa a los israelitas. No, si ustedes tienen, los egipcios, si algún día tienen guerra, no se preocupen, tenemos ejército, les ayudamos. Se vino la guerra y acabaron con los egipcios. Fueron los primeros que arrasaron. Y ahí sí, Israel quedó en la calle, como se dice. Y también continúa una crisis mundial, no sé qué, y Tiro de Sidón en las ruinas.
Acabó Dios con todos esos puertos, acabó con todo eso, lo arrasó la ruina. Y Dios está diciendo allí que si Él se hubiera manifestado en ese tiempo, en medio de esas naciones se van a arrepentir y se han vuelto a Dios. Y dice que si Él hubiera hecho lo que hizo a lo largo de esos 3 años aquí en la tierra, en Sodoma, que era una nación perversa, consumida en maldad, habían sido fieles a Dios hasta el día que Cristo se hubiese manifestado. Imagínense. Y ya han pasado un montón de siglos. Ese impulso, lo que él está diciendo, el impulso de mi manifestación en medio de ustedes no es cualquier cosa. Y eso no es algo que ustedes pueden tener en poco, sino que cuando yo me manifiesto entre ustedes debe haber una evidencia en ustedes. ¿Cuál es la evidencia? Que nos tenemos que guardar en santidad. Nos tenemos que arrepentir. Porque es que Dios no se manifiesta en nuestras vidas y a través de nuestras vidas y en medio de los servicios para que uno llegue a la casa y diga, ay, tan bonito Dios. Y ya, pum, prendo el televisor y sigo con mi vida como si nada pasara, ¿no? Dios se manifiesta ante el pueblo porque Dios está proveyendo al pueblo lo que necesita. Sanidad, restauración, confianza, paz, amor, gozo, libertad. Todas esas cosas son las cosas por las cuales el Espíritu de Dios se manifiesta entre los creyentes. No se manifiesta para que nosotros digamos, tan lindo Dios. Ay, tan linda esa lengua. No se manifiesta para eso. Él se manifiesta es porque Él está proveyendo a la iglesia lo que la iglesia necesita para que permanezcan en Él. Por eso es una responsabilidad de nosotros. Eso ya no es responsabilidad de Dios. Eso es responsabilidad de nosotros. Cristo lo hizo. Fue a Capernaum, fue a Corazín y fue a Bethsaida. Se manifestó, ¿cierto? Y todavía Capernaum, ahí te le hablo de Capernaum, que eso es un chicharronazo eso allá. Se manifestó en esas ciudades y les dijo, ay, si ustedes hubieran estado, si yo hubiera hecho esto que hice con ustedes, allá en ese tiempo esa gente se había arrepentido toda la maldad. Y estos ya están en Sodoma y Gomorra, si ellos tan perdidos como estaban, quedaron consumidos con fuego, ¿cierto? Si ellos hubieran visto lo que yo hice en Capernaum, se han arrepentido. Y no solamente se han arrepentido, sino que hasta el día de hoy adorarían a Dios. O sea, se han afirmado, se han vuelto fieles, han dejado todas sus perversiones sexuales a un lado. Todas sus depravaciones las habían sacado de sus corazones y se han permanecido en santidad y en obediencia hasta el día de Cristo. Por eso es que nosotros como iglesia, la iglesia contemporánea, la del tiempo de la gracia, tenemos una mayor responsabilidad comparada a los antiguos. Porque ya el Espíritu de Dios se mueve con libertad en medio de nosotros. En ese tiempo se movía sobre uno, dos o tres, entre generaciones. Pero hoy en día el Señor se manifiesta y se mueve de una forma y de la otra. Y si no hay hijos cerca, levanta una piedra y pone una piedra a hablarle a un hijo caído y lo levanta y así. Hace y deshace Dios con tal de mantener la iglesia en pie. Pero es el deber de la iglesia responder a la manifestación de Dios. ¿De qué forma? Arrepintiéndose y permaneciendo en santidad. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Ya que el milagro, que la manifestación de Dios, que el lograr lo imposible, eso déselo a Dios. Pero lo suyo es arrepentirse del pecado, confesar su pecado y apartarse de él. Ay, no puedo, es muy difícil. Ahí entra Cristo. ¿Cómo entra Cristo? Usted pone esas cosas delante de Dios, pide perdón, le pide a Dios que le dé ayuda, que lo fortalezca para poder dejar ese mal hábito. Y Dios pone el querer por el hacer de su buena voluntad, de que usted viva en santidad, de que usted tenga el deseo y la capacidad de decir no a la tentación. Pero cuando llega la tentación y usted está blindado, porque se lo digo por experiencia propia, porque cuando uno ora
a Dios por una situación en específico, Dios sí se manifiesta y lo fortalece a uno en ese área. Y cuando llega la tentación, usted está fortalecido, que usted ya tiene claro y usted sabe que es una tentación lo que usted está pasando en ese momento. Usted ya está claro, está consciente de eso porque Dios lo hace consciente. Eso es una trampa. Y más, sin embargo, usted siendo consciente, usted, voy a echarle una ojeadita, nada más. 20 segundos, no pasa nada, 20 segundos, voy a mirar 20 segundos, voy a escuchar esos 20 segundos, voy a hablar con una persona, ay, un hola no le niega a nadie, una conversacioncita de 5 minutos, no me demoro nada, no sé qué, y así. Yo voy a ir con ellos, pero yo no voy a tomar nada, yo no voy a hacer nada indebido, no me voy a reír de los chistes incorrectos de ellos, no, yo, un momentico, una tarde, ¿será Dios que no puedo estar una hora recreándome con unos compañeros del colegio? Eh, yo creo que yo me lo merezco, Dios, yo voy todos los días a la iglesia, yo sirvo en la iglesia, yo hago todo, yo creo que yo me merezco una horita con mis compañeros, ¿no será que no va a poder? Y va y de por allá viene, no, le fallé a Dios, hice lo uno, hice esto, hice lo otro, peleé, y hasta me emborraché y no sé qué, pero ya Dios hizo su labor, que fue que darle esa fortaleza a uno, ese impulso de que usted sea consciente de que eso no está correcto. Ya uno es el que toma la decisión de si lo hace o no lo hace. Por eso Dios nos pide a nosotros es que fidelidad. Él se encarga de remover esas cosas. Ay, que tengo un problema de adicción, que tengo un problema de carácter, tengo una lucha en mi mente, en mis pensamientos, que tengo unas emociones y unos sentimientos encontrados que yo sé que no honran a Dios y yo no sé qué hacer con eso. Eso Dios lo va trabajando, lo va moldeando poco a poco. Pero es necesario que usted se alinee con Dios y que usted le diga a las cosas como Dios les dice. Si Dios dice, esto es malo, eso es malo y punto. Si Dios le dice a usted, esto es bueno, eso es bueno y punto. Pero cuando usted no se pone de acuerdo con Dios, Dios le está diciendo, esto no lo hagas porque esto está mal, y usted sigue haciéndolo y usted sigue haciéndolo, pues nunca se va a mejorar, nunca va a salir de eso. ¿Por qué? Porque es que su percepción de Dios no está clara, su camino no está claro con Dios. Porque lo que pasa, lo que les decía, lo del lápiz, que lo que usted está haciendo aquí, esas pequeñas modificaciones y configuraciones que usted está haciendo en un extremo, se están parrandeando el otro extremo final. El futuro se lo está tirando. Usted no se da cuenta que está dañando su futuro. Con cositas incorrectas que usted está permitiendo en su presente, está afectando su futuro. Y esas fallitas, y sí, lo leímos ahí, Dios sabe nuestra condición, pero con todo y eso, Dios nos ayuda en esa debilidad. Si no, no hubiera dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si no, no hubiera dicho eso. Y hubiera dicho más bien, no, ¿saben qué? Sí, yo sé que hay aguijones en la carne. No me preocupen por los aguijones, sigamos. Él hubiera dicho entonces eso. Pero él, ¿qué le dijo a Pablo? El Señor, quíteme esto, Dios, ya no lo soporto. Quítemelo. 3 veces tuvo que haber hecho eso Pablo, dijo él. Hasta que uno aguantó más y le dijo, no, Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué le va a entender eso? Esa amenaza, Pablo, va a estar con usted hasta el día que yo me lo lleve. Eso es lo que le dijo el Señor. Claro, porque Dios es claro con uno. Él dijo, Pablo, esa luchita que usted tiene allí, no se preocupe por eso porque eso va a estar hasta que yo me lo lleve. Pero yo le doy de mi gracia y mi gracia es lo que le va a ser fortaleza en esa debilidad que usted tiene. Y Pablo entendió, él lo entendió, entonces dijo, uy, no, entonces si es así, ya no me lamento por mis debilidades, sino que me glorío en ellas. Pero no es que me glorío en que,
ay, no es que tengo una mala conducta y me glorío, es no, me entrego al pecado, no. Me glorío es que tengo mi debilidad, tengo mi falla de carácter y la miro y no me pongo a pensar, no, yo y lo peor que ha pisado la iglesia, Dios para qué me llamó, yo para qué me bauticé, yo para qué voy a la iglesia, no, es que esto es culpa de yo no sé quién, es que no estuviera yo no sé qué cosas mías, y empezamos a montarnos en unas películas por una falla que hay en nuestro carácter y nos desanimamos y ya no buscamos de Dios y ya ni oramos por esa falla que hay en nuestro carácter, porque ya mentalmente ya nos rendimos. No, eso nunca es, no, ya eso es inconvertible, eso en mi vida. Eso es inconvertible, eso es un parche en mi vida que eso jamás va a cambiar y ya no, eso yo muero con eso. Y dejamos a un lado eso y no oramos por eso y no intercedemos por eso ni nada, ni ayunamos ni nada y dejamos que eso esté allí y eso va afectándonos, nos va afectándonos. Pero Dios nos llama es a que, oigan, no, sí, no es que usted vaya a perder la cabeza por una debilidad, pero tenga confianza en el Señor respecto a eso, porque Dios es el que lo va a ayudar. Ayudó a Cornelio en el tiempo donde apenas estaba empezando la gracia y lo ayudó. Y no es que le mandó no le mandó a un discípulo por allí, no, un ángel directamente, eso vino directico de Dios, vea, tiene que hacer así, eso fue, Cornelio, saque por ahí un cuaderno, anote lo que le mandaban a decir, vaya a hacer esto, haga lo otro, haga así, 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 así. Y Cornelio salió y lo hizo al pie de la letra, y se le aclaró el camino al hombre. Y Dios hace lo mismo hasta el día y lo sigue haciendo porque Él no cambia, sigue haciendo lo mismo. Y usted que está ahí pensando, no es que mi dignidad, no es que mi problema, es que la falla de mi carácter, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo? No, no me preocupe, ¿cuándo? Más bien ponga su confianza en Dios respecto a ese tema y confíe en el Señor. Y cuando Él empiece a, eso sí, cuando Él empieza a hablar de ese tema, no se haga loco, sino que abra las orejas y anote allí. Si usted es de las personas que se le olvidan las cosas, que lo mandan a la tienda y usted llega a la tienda y ya ni se acuerda qué es lo que va a comprar, pues anote cuando Dios le esté hablando a usted y usted sepa que Dios le habló. Si usted fue al culto a algún sitio, yo no sé, o en un sueño Dios le habló algo, le dijo algo, pues escríbalo, hermano. Escríbalo allí, si le toca escribirlo en la pared, escríbalo en la pared para que usted no se le olvide qué es lo que Dios le dijo que tiene que hacer, para que lo haga. Porque hay gente que, ay, no, es que Dios no me dice nada, y yo oro, y yo ayuno, y yo no sé qué, y uno va a los cultos y está el hermano ahí parado, y uno sabe que le están hablando al hermano, y el hermano en el celular, o durmiéndose la prédica, o se para para el baño, y uno, hombre, pero le está hablando, Dios le está dando la respuesta, y él lo ve, distraído. Porque es que a veces nuestra percepción no es clara respecto a Dios. Nuestra forma de ver a Dios no es clara, es como que, no, yo estoy como, creemos que nosotros estamos como en una espera en la EPS, que eso es como por turnos. No, usted se comunica con Dios y Dios de alguna otra manera responde. De alguna otra manera responde, sea que le diga la respuesta o le diga, siga esperando. Ya le respondió. ¿Cuál fue la respuesta? Siga esperando. Ah, bueno, sigamos esperando. Porque es así. Y eso es una responsabilidad de nosotros. Por eso le digo que ser testigos de Dios, el que usted vea milagros, el que usted experimente milagros en su vida, eso nos hace responsables ya delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos dar fe de que Dios es real, de que Cristo realmente es real, que no un cuento, que no una filosofía, sino que Él está vivo y se mueve entre nosotros. Todavía como en la antigüedad lo sigue haciendo. Entonces tenemos esta responsabilidad delante de Dios, de rendirnos a Él, de corazón, de esas luchas, batallas, ya empezar a poner eso en manos de Dios. Bueno, Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que a mí me corresponde como persona? Y Dios le va dando dirección. A algunos los enviará a orar más, a otros los va a mandar a ayunar,
A otro le va a decir, sí, muy bien, tu ayunos, tus oraciones, ya necesito que salga de la pieza. Salga de la pieza y vaya y haga las cosas ya. Eso ya está más orado que quién sabe que vaya y haga las cosas. Ya esa bendición está como un tetero, está que revienta ya, vaya, salga, haga ya las cosas. Ya usted ya, todo lo que te queda espiritualmente ya lo hizo, pero necesita que manifieste usted físicamente vaya, muéstrese, vaya, pida perdón, perdone. Y así, Dios a cada uno le va dando dirección. A cada uno de nosotros Dios nos va dando indicaciones. Pero es estar dispuesto, es estar dispuesto. En Capernaum, ¿por qué no puedo hacer mucho el Señor? Porque como lo conocían y lo veían y, ese es el hijo del carpintero. Y no les cae en la cabeza que él hiciera milagros. No, ese man es un fanfarrón, ese no, eso es puro cuento. Ese man le paga a esa gente para que digan que dice eso, que hace esas cosas. No le creían. Pero usted y yo hemos sido testigos. Yo he sido testigo de muchas obras de Dios en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis hermanos, de mis hermanas. He sido testigo de muchas cosas. Y todas esas cosas de las que soy testigo me hacen responsable delante de Dios. Y me llevan a mí y me exigen a mí fidelidad, un arrepentimiento verdadero, o sea, una conversión genuina, no de palabras, sino de verdad. Porque si Dios dice que si Él hubiera hecho eso allá, en Sodoma, esa gente como era de perversa, dice que hubiera permanecido fiel hasta hoy. Entonces, lo que Él nos está haciendo es serio, porque estamos hablando de una nación que Dios no le dio ni tiempo de que llegara hasta el fin de los tiempos para consumirlo, sino que por causa de la maldad los cortó a todos por igual, niño y niña y animal y lo que hubiera allí, los consumió. Y está diciendo que si Él se hubiera manifestado allí como lo hizo en esas dos ciudades, esa gente se hubiera convertido, hubiera sido fiel, imagínense. La responsabilidad de un testigo. Entonces, eso es lo que Dios quiere en esta noche para nuestra vida, de que nosotros como que cambiemos nuestra percepción que tenemos de Dios. Que si usted le toca hoy cambiar su manera de ver a Dios y como usted lo estaba viendo y que usted pensaba que quizás Dios era ajeno a su vida o que usted tenía una percepción diferente de Dios y que Dios obra de otra forma, empieza a leer la Biblia para que usted conozca cómo es que Dios obra y qué cosas puede hacer Dios. Con que yo le diga a usted, Él lo puede hacer todo y la gente, sí, Él lo puede hacer y usted escucha a todo el mundo y todo el mundo, no, para Dios nada es imposible, no, para Dios nada es imposible. Pero cuando hay una adversidad, usted los viera cómo lloran. Y uno, pero y no, que para Dios nada es imposible. Sí, pero es que es muy duro que yo no sé qué. Entonces, entonces la percepción no está bien. Usted no está claro en lo que cree, porque es que esa percepción afecta a la fe. Hay personas que van a una iglesia y se congregan y llevan tiempo allí y con todo eso tienen problemas con su fe. Hay cosas de las que no están completamente convencidas, por eso Dios no se manifiesta. Hay cosas que no han podido resolver. Hay otros que no han querido resolver. Ya Dios hace tiempo le dio la respuesta y le dijo, el día que usted me deje hacer tal cosa, ese día usted es el milagro. Y no han querido. No han querido. Mire, hay gente que Dios le da unas indicaciones en cosas en su vida y les dice, cosas tan simples como el día que usted se me deje poner colgandía en el cuello, ese día usted experimenta libertad de esa situación que le está pasando y la gente no es capaz de dejarse de poner un collar. No es capaz. Hay gente que le ha pasado así. Yo lo he visto. Gente que a la que Dios le ha dicho, cuando usted se me deje juntar con X persona, usted va a dar mi gloria y no son capaces. No le está diciendo arránquese un brazo, sáquese un ojo literalmente, arranque de todas las muelas, no. Le está diciendo cosas que son ajenas a usted, que usted las puede quitar de su vida y el apego es tan impresionante que no son capaces.
y entonces Dios no se puede manifestar en la vida de una persona. Exacto, sí, como lo de la música secular. El día que ustedes escuchan, y lo que dice el hermano acá, es difícil, sí, pero es tan sencillo como quitarme los audífonos. Es tan sencillo como ir a la memoria y borrar el contenido. Así de sencillo es. Es así de sencillo. Y nosotros de algo sencillo lo volvemos un imposible. Lo volvemos un imposible. Nos llevan cosas simples. Y por eso es que uno se queda como que, y se cumple la palabra, dice, porque es que si ustedes no son capaces de cumplir estos pequeños mandamientos, y usted lee la Biblia, en los evangelios, y usted se da cuenta que uno de los pequeños mandamientos es cuáles. Y Dios se refiere a ellos como pequeños mandamientos. ¿Y sabe cuáles son los pequeños mandamientos? Algunos de ellos, el perdonar al prójimo. Dios lo tiene como un mandamiento pequeño, el bendecir a los enemigos. Para Dios es un mandamiento pequeño. Y para nosotros, perdonar al enemigo, no, ¿cómo le ocurre que yo voy a hacer eso? ¿Usted cómo le ocurre que yo voy a buscar a la señora a pedirle perdón? Si el Señor me hizo la vida imposible a mí tantos años. Y cosas sencillas las volvemos imposibles. Las volvemos imposibles. Y es verdad, cositas chiquitas, nosotros nos volvemos un complique. Lo de las redes sociales, hay gente que las redes sociales los consumen, hermano, los consumen. Es como un zancudo gigantesco que le para aquí enfrente y en el cerebro, todo el día. Se los fuma esa vaina. Y es tan sencillo como cancelar o salir o bloquear o borrar mi cuenta del celular. Y ya. O desinstalar la aplicación. ¿Cuánto demora una desinstalar una aplicación en celular? Nada, eso es instantáneo. Lo cojo y lo tiro al papelera y ya se fue. Y hay gente que eso es como si le estuvieran diciendo que tiene que arrancarse un brazo sin anestesia. No es capaz. ¿Pero por qué? Por los apegos del corazón. Porque no hemos puesto realmente nuestra mirada donde debe ser, porque la Biblia es clara y la Biblia, y con esto termino, la Biblia dice que donde estén puestos nuestros ojos, ahí está puesto nuestro corazón. Valiente, calmado. Donde están puestos nuestros ojos, ahí está puesto nuestro corazón. Donde usted esté mirando lo que usted esté percibiendo, las cosas con las que usted ha decidido ser testigo, ahí está su corazón. Ahí está su corazón. Si usted es una persona que usted todavía no ha tomado decisiones en su vida de soltar cosas que usted ya sabe y ya lo sabe y lo requete sabe porque Dios ya se lo ha dicho de todas las formas. Lo único que falta es que un día amanezca y se encuentre un ángel tatuándole en una pierna, diciéndole qué tiene que hacer. Es lo único que le falta, porque ya se lo ha dicho Raimundo y todo el mundo, ya hasta en sueños Dios se lo ha revelado. Abre la Biblia y pone el versículo así, y usted, ay, no, no quiero que Dios me diga eso, y otro día abre la Biblia en otro lado, y en otro lado una concordancia de ese mismo versículo, y ya Dios se lo ha dicho en un montón de cosas, pero si usted no tiene la voluntad de hacerlo, nada va a pasar, nada va a pasar. Porque usted puede ver que Dios mueva cielo y tierra, pero si usted no toma su decisión, no va a pasar nada. Dios puede mover los montes y trastornar todo y sostener el sol ahí para que no se mueva, para mostrarle que Él es realidad, que Él es verdad, levantar todos los muertos que usted quiere y todo, pero si usted no toma una decisión, no pasa nada. ¿Cuál es la decisión que usted tiene que tomar? Creer en el Señor y creer en lo que el Señor dice, ya. Esa es la decisión que debemos de tomar, no más. Pero Dios tiene que hacer un montón de procesos con nosotros para que uno se convenza. Entonces, eso es lo que queríamos hablar en esta noche. Yo de verdad espero que de verdad lo meditemos. Los que estamos, los que van a oír el audio, o sea, que vean el video, que de verdad mediten bien en cómo es que ustedes están, qué percepción es la que usted tiene del Evangelio de la Paz. ¿Qué es lo que usted realmente piensa que es el Evangelio? ¿Usted piensa que el Evangelio es como un ungüento que solamente cuando
me caigo y me golpeo, me lo aplico y ya, y vuelvo y lo meto ahí en un cajón y sigo con mi vida hasta que vuelvo y me lastime y me lesione y vuelvo y lo saco y otra vez. Si para usted el evangelio lo es todo realmente, si el evangelio para usted es simplemente una fase de su vida, es una moda, y no, yo voy a estar aquí hasta que me salga algo mejorcito, yo no sé, una carrera universitaria, un viaje a otro país, yo no sé, hasta ahí voy a ser fiel. Si para usted el evangelio es el camino realmente a la eternidad, no sé, pero sí necesitamos tener claridad en esas cosas. Empezar a llenar esos vacíos doctrinales, porque es que usted y yo nos podemos quedar toda la vida tomando lechecita, porque si nos quedamos tomando lechecita, resulta que si usted queda tomando leche materna toda la vida, igual se le van a podrir los dientes. Toda la vida usted no puede estar tomando lechita. Usted necesita madurar espiritualmente y Dios lo va llevando a unos procesos de madurez. Y hay procesos de procesos, pero es necesario de que su percepción se esté siendo afectada por esos procesos, porque si usted no está haciendo, si esos procesos a los que Dios lo está sometiendo no están produciendo ningún cambio en usted, usted está perdiendo su tiempo. Pero Dios está cumpliendo su parte. Y ay, no, Dios, tan difícil, ¿y por qué todo esto me pasa a mí? Yo no sé qué. Bueno, ¿usted de que le está pasando eso, se ha pegado más de Dios? No, peor, ya ni oro. No, entonces no entendió, no entendió lo que Dios quería hacer. Ay, no, es que últimamente esa lucha se acrecentó. ¿Y usted cómo está tomando eso? ¿Qué medida está tomando usted humanamente? ¿Está orando más? ¿Ayunó por eso? ¿O ayunó más por eso? ¿Qué está haciendo? No, yo antes de leer la Biblia, no, empecé a buscar más bien ayuda con el psicólogo, a la medicina, porque ¿qué le pasa? Hay personas que le pasa eso. En vez de pegarse más a Dios, van y buscan otras cosas. Y en la Biblia está. Hay un rey que súper fiel a Dios, mejor dicho, la berraquera era uña y mugre con el Señor. Y un día se enfermó y nunca más volvió a acordar de Dios, se dedicó a los médicos y murió así. Se olvidó de Dios por una enfermedad. Por eso le digo que la percepción de uno tiene que permitir que Dios cambie esa forma de que lo vemos a Él. Y hay que experimentarlo. Los que tienen menos años, es necesario experimentarlo. Yo hace tiempo se los digo a ustedes, cuando yo empecé mi proceso con Dios, yo un día orando, yo le dije, no, Dios, ya estoy cansado de que cuando yo voy a evangelizar, ando contando puros testimonios ajenos. Yo, no, ya estoy cansado de eso, Dios. Y entonces, mis testimonios, ¿dónde están? Y yo le reclamé eso a Dios. Y a partir de ese día que yo le hice reclamo a Dios, empecé a ver a Dios y Dios empezó a manifestar de una forma sobrenatural en mi vida, que yo me quedé hasta sorprendido y Dios todo el tiempo me recalca eso. Todo el tiempo me lo recalca. ¿Se acuerda el día que usted oró eso? Porque es que muchachos, con Dios es así. Hay que hablar, hay que manifestarse delante de Él. Si usted tiene necesidad de algo de Dios, pídala. Pero hay gente que ni pide. Necesito libertad y ni siquiera clama por esa libertad. Todo el tiempo es, venga, ore por mí, dígale a ayuno de quien que ore, me mandan a orar a todo el mundo y eso, una cadena de oración completa orando por él. Y el susodicho allá aplastado en la cama viendo televisión, despreocupado de la vida, ni siquiera la danza escucha. Y mientras tanto, los hermanitos acá con el ombligo como un tetero reventando en oración, Señor, ten misericordia, míralo Dios, usted sabe, ayúdelo, mire que él quiere que no sé qué. Y el susodicho por allá o la susodicha por allá bien relajada de la vida. Eso no es posible, eso no puede pasar con la iglesia. O sea, eso no puede pasar con nosotros que conocemos de Dios. Uno tiene que pelear la bendición, hay que clamarle. Y si lloran los bebés cuando tienen hambre, o cómo se hace una mamá para darse cuenta que un bebé tiene hambre. Si el bebé no llora, tenga la plena seguridad que se va de ayuno. Se va de ayuno. Si no se pone a bramar y a desesperar a todo el mundo en la casa, no le van a poner ahí el seno para que pegue.
Y es igual con nosotros. Si usted que está viendo eso en su carne y está llevando la situación, y si usted no es el primero que se interesa por eso, clamarle a Dios y presentar eso delante de Dios, pues, ¿cuándo era que va a llegar su bendición? Entonces, sí es para que lo pensemos. Entonces, vamos a orar para terminar, ¿cierto? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Bueno, Señor Jesús, Rey de la Gloria, amado Rey, te damos gracias, Príncipe de Paz, por tu misericordia y tu bondad. Por todo lo que tú nos has hablado en esta noche, Dios, te pedimos primeramente que nos perdones, Dios, por todas nuestras iniquidades, por nuestras faltas, Dios, porque a veces reconocemos nuestra inmadurez, reconocemos que a veces nuestra forma de verte, Dios, no es acorde a lo que está escrito, que a veces somos desobedientes, que a veces estamos en espera de bendiciones por las que a veces ni siquiera te clamamos, que a veces ni siquiera pasamos tiempo contigo, Dios, y a veces te reclamamos cosas que ni siquiera nosotros hemos presentado en oración, ni siquiera hemos puesto delante de ti, Dios. Por eso te pedimos que nos perdones en esta noche y nos ayudes, Dios. Ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos en nuestra falta, Dios. Ayúdanos en todos esos faltantes de conocimiento acerca de tu palabra que hay, Señor, en nuestros corazones. Convéncenos, Dios, danos la fe que necesitamos para que tú te puedas manifestar en nuestra vida, Dios, para que puedas entrar con todo poder y gloria, que puedas entronarte en nuestro corazón, Dios. Ayúdanos en esas adicciones, en esos problemas de carácter, Dios, esas cosas que aún están formándose en nuestra vida, en nuestro corazón. Ayúdanos a que podamos edificarlas en tu temor y en tu verdad, Dios. Toma el control de todo lo que somos, Dios, y dirígenos de tu mano poderosa. Guárdanos, Dios, en todo tiempo. Enséñanos el camino, Dios, no nos dejes solos. Ayúdanos, Señor, a experimentarte, Dios, los que todavía no han tenido el privilegio de experimentarte en sus vidas, de tener un encuentro personal contigo, Dios. Glorifícate y manifiéstate para ellos, Dios mío. Muévete en sus vidas, entra en sus corazones, Dios, estremece sus cuerpos, sus entrañas, su mente, sus planes, sus proyectos, toda su vida, Dios, como lo has hecho con nosotros. Manifiéstate, Dios, así como lo hiciste con Saulo, manifiéstate en los que todavía no te han sentido, en los que todavía no han recibido de ti, no se ha revelado tu nombre a sus vidas. Dios, revélate, Dios. Revélate y síguete revelando en medio de nosotros porque reconocemos la necesidad que tenemos de ti, Dios. Hasta el día de hoy, Señor, seguimos siendo hombres y mujeres, jóvenes y jovencitos necesitados de tu presencia, Dios, que necesitan consejo, que necesitan de tu sabiduría divina, de tu bendita palabra, Dios, que es la que nos sostiene, la que nos edifica, la que nos restaura, Dios. Ayúdanos, Dios, y colocamos todas las cosas delante de ti, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, para que tú, Dios, nos guardes en santidad hasta el día de tu redención, Dios. Ayúdanos a ser fieles y leales a ti. Ayuda a aquellos que están empezando este proceso apenas, Dios, a que se fortalezcan en fe, en confianza en ti, Dios. Ayúdalos en sus debilidades, en sus tentaciones, aparta, Dios, todas esas cosas que están estorbando sus caminos, sus pensamientos que se extravían, Dios, hacia lo que no te agrada. Dios, toma el control, danos a todos dominio propio, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por todo. Presentamos nuestras familias delante de ti, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras madres, nuestras hermanas, abuelos y abuelas, primos y primas, Señor, hijos e hijas, todo está delante de ti, Dios, y te pedimos que nos guardes, que nos lleves de tu mano poderosa, Dios, que el resto de esta noche sea una noche de bendición, Señor. Protégenos y guíanos, Dios, y pon tu santo temor todos los días, Dios. Gracias te damos por este tiempo de bendición y te damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, porque solamente tú eres digno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, espero que nuevamente el Señor nos